Herminiani, abogado, al explicar, articulista de Expreso los viernes, al explicar ayer en Ecuavisa el por qué él era partidario de lo que finalmente ha hecho el gobierno, que es un veto mixto, lo cual es una novedad en el término, no, pero no en el tipo de respuesta que se da a la Asamblea, sostuvo que había una cantidad de monstruosidades, de inconstitucionalidades, que primero debía fallar la Corte Constitucional, si en efecto eran eso, y en ese sentido. Una vez que eso retornaba, ver finalmente el resto del veto, que sería, siempre y cuando fuera parcial a la Asamblea, para proceder de esa manera. Entonces, yo comentaba hoy que lo primero que sí ganan es tiempo. Ya esto va a durar más de un año. Segundo, usted me comentaba hace un rato que así se logra limpiar la ley, confiando en que esta es una Corte Constitucional seria, pudiendo uno coincidir o no con eso. Tercero, lo más preocupante es que la prensa piensa que, dada la composición de fuerzas, esto solamente posterga un poco más lo que inevitablemente se vendrá en los aspectos que más le interesa a la censura, es decir, que la opinión se saque de los contenidos, uno, que pasen al defensor del pueblo una facultad sancionatoria como la que antes tenía la SECOM o una cosa así, y la otra, que se establezca que sanciones de cualquier u otra índole, decía una parte del texto, para quienes infrinjan normas de comunicación, y que esto les da a ellos también una salida inevitable, pero con un poquito más de tiempo. Explíquenos por qué no, doctor. Bienvenido y buenas noches. ¿Qué tal, señor Vera? Gusto de verlo cara a cara. Esto de decirle doctor y que me diga señor es complicado, pero mire, no queda más. No solo las tres que usted dice, hay una cuarta que es más grave. Es la pretensión de coartar a los directores de medios la capacidad de dirigir los medios. En el momento en que dicen que ¿qué? Cuando se introduce en el concepto de prohibición de censura previa, no solamente que los funcionarios públicos no pueden intervenir en lo que se va a publicar, sino también se amplía esa prohibición a los directores de los medios. Entonces, ¿cómo alguien dirige algo si no puede decidir qué se publica o no? ¿Cómo alguien puede ser responsable por lo que se publicó, que es la responsabilidad ulterior, si no tiene libertad de decidir qué se va a publicar? Lo cual de paso ellos llaman censura previa. Cuando uno descarta algo para ser publicado, no es por censura, es por un concepto que se llama edición. No todo lo que se recibe se puede publicar. Señor Vera, usted no todo es director lo que se de un programa, generar. Usted decide qué sale en el programa o no. Y aquí está todo lo que no sale. Imagínese que la señorita que trabaja con usted en el programa quiera decir algo o publicar una noticia y usted considera que no es importante, que no está bien hecho, lo que sea. Bueno, según el texto aprobado en la Asamblea, usted no tuviera capacidad de ponerle coto. Ok, pero vamos más allá. Pero vamos a la estrategia. No, antes de eso, vamos más allá, ya que usted recuerda eso. Quienes hicieron esto no son pues necesariamente unos imbéciles. ¿Cómo pueden haber planteado una imbecilidad de ese tipo? ¿En qué se confiaron? Pero es que nadie los acusa de imbéciles, pues. ¿Si no? No, pues lo que quieren es tener agarrados a los medios, porque lo que sucedería si eso pasa es que comienzan a infiltrar gente. Con una maniobra tan torpe, o sea, ¿creyeron que la íbamos a dejar pasar o que el gobierno la iba a dejar pasar? No, a ver, mire, yo no voy a entrar en lucubraciones sobre la gente, porque todo el mundo tiene derecho a creerse inteligente. Eso es un derecho constitucional, pues, irrenunciable. Ahí está la respuesta que quería. A lo que no tiene derecho la gente es a creer que el resto es imbécil. Ahí está la respuesta que quería. Ok, me la dio. Ahora sí, la estrategia. Vamos, a ver. ¿Por qué el veto mixto es apropiado? Es apropiado porque todas estas monstruosidades a las que hemos hecho rápida referencia aquí son inconstitucionales. Entonces, ¿en qué consiste el veto mixto? El veto mixto consiste en que todos los cuestionamientos por inconstitucionalidad primero van a la Corte Constitucional. Para que los ratifique o los Si la Corte rectifique. Constitucional confirma la inconstitucionalidad de todos estos temas, esos temas no pueden ser
reincorporados por la Asamblea en el nuevo texto. Ajá. Entonces, hay una oportunidad previa de limpiar del proyecto todas estas inconstitucionalidades. Y el debate se lo va a hacer ante probablemente el organismo colectivo más serio que hay en el Ecuador hoy día, que es la Corte Constitucional. Si hay éxito en la limpieza ante la Corte Constitucional, la Asamblea no puede insistir en esas barbaridades. Y la Asamblea tiene que aprobar un nuevo proyecto eliminando esa basura. Ese nuevo proyecto regresa al Ejecutivo de nuevo para sanción o veto. No es cuestión solamente de ganar tiempo. Es cuestión de que lo que limpie la Corte Constitucional no puede ser reincorporado. Genial. Ahora, el Ejecutivo no ha hecho este procedimiento antes. Él decía por sí y ante sí rechazado o vetado por inconstitucional, que no dejaba de ser su opinión correcta o no. En un año la Asamblea puede decir, esto no es inconstitucional, me voy. No, desde la Constitución del 2008 está muy claro que hay dos clases de vetos. Los vetos que yo llamo, por ser didáctico, de inconveniencia. Es decir, mañana una ley puede decir que no puede arrendarse por más de 10 años un departamento. O de ilegalidad. Pero no necesariamente de inconstitucionalidad. De inconveniencia. El veto de inconveniencia. Yo no estoy de acuerdo con esta propuesta porque no me parece conveniente para la economía o lo que sea. Y hay el veto por inconstitucionalidad. Desde la Constitución del 2008 eso está muy claro. Cuando yo veto por inconstitucionalidad, no es que yo digo que es inconstitucional y la Asamblea puede aceptar o no mi argumento, no. Cuando veto por inconstitucionalidad, ese veto va a la Corte Constitucional. ¿Siempre? Sí, señor. Okay. Sí, y ya hay experiencias previas. Y la Corte Constitucional es la que dictamina si mi argumento como presidente de la República sobre la inconstitucionalidad del proyecto en X parte es o no correcto. O sea, quienes pedían lo contrario entonces estaban empujando al Ejecutivo hacia un error. Totalmente. Hacia un veto total mal fundamentado. Totalmente, señor Vera. ¿Por qué? ¿Y por qué decía yo ayer en la entrevista a la que usted se refirió en Ecuavisa? Lo dije en una entrevista que se publicó en Expreso el domingo. El domingo también, ajá. Yo decía que esto era, lo del veto total, era estratégicamente absurdo. ¿Por qué es estratégicamente absurdo? Porque el veto total consiste simplemente en que el presidente hubiese dicho no. Y punto, no. Pues tenía que fundamentar ese no. Puede fundamentarlo, pero dice no. Tenía que motivar. No propone textos alternativos ni nada por el estilo, sino que dice no. Ajá. Y eso congela el trámite un año, a agosto del 23. Y en agosto del 23, la misma Asamblea de hoy, con 92 votos, podía insistir y se aprobaba. Ahí hay otro mensaje, el Ejecutivo no piensa hacerle nada a la Asamblea también. Eso yo no sé, no, pero eso yo no sé, pero lo cierto es que no tenía ningún sentido estratégico en esta pelea contra la mordaza que se quería poner a los medios, el veto total. Y por eso yo, con todo respeto a la opinión ajena, con todo respeto a ciertos medios que promovían... Se ha ido usted contra la corriente. El veto total. No, es que era una posición que no era fría. Así usted lo dijo. No era fría. Nada cerebral. Y en estas peleas uno tiene que ser frío y tiene que ir paso a paso. Bueno, aquí hay otro ejemplo también sensacional de cómo alguien, y yo decía una cosa en otro ámbito al principio, cuando piensa que tiene la razón, no necesita unanimidad, peor popularidad o mayoría. Si piensa que tiene la razón, la tiene que sustentar. Y en este caso usted le ha dado la vuelta a la tortilla. No, bueno, el Ejecutivo estaba, sobre todo por la presión de los medios y lo popular que era la oposición, tentado a irse al veto total. Bueno, y después de un año vemos qué hacemos. Bueno, eso yo no sé. Eso yo no sé. Yo he cumplido mi rol de opinador
en estos temas. ¿Cómo es? ¿Opinador? De opinador. Qué modesto. De opinador Modesto en mi columna, no, en una entrevista. Ahora, si mi opinión pues ha calado en buena hora para mí, digamos. Me voy a sentir orgulloso de que usted se autocalifique así. Es un masaje a mi ego. Alguna si vez quiere. queriendo ofenderme me dijeron, ustedes son opinadores cualquiera. Lo último, los textos alternativos, ¿cuándo habrá que proponer? Cuando devuelva la consulta a la Corte Constitucional. No, ya están propuestos. ¿Van en el veto? Están en el veto. Okay. Porque el veto mixto consiste en o hacer unas objeciones por inconstitucionalidad, que hay un montón. ¿Ya? Y acto continuo en el mismo documento se dice, en adición, hay además una serie de objeciones por inconveniencia. Bueno. Primero se tramita la objeción por inconstitucionalidad. Cuando la Corte diga que es inconstitucional y que no, en su opinión, regresa el expediente a la Asamblea para que la Asamblea vuelva a tramitar el proyecto. Entendido. ¿Sabe qué? Tenemos que hacer una hora solo sobre esto, porque es demasiado importante, novedoso para mí y complejo, pero digno de que la gente lo valore y lo entienda. Muy bien, cuando usted quiera. Usted es un contracorriente. No, yo... ¿Lunes? Sí, lunes puede ser. ¿En dónde? ¿Ya? No, en la televisión, de noche. Ah, está bien. 22 Encantado. horas. ¿No tiene viaje a España? No. ¿No tengo quien me traiga Tengo que entrevistas? estar por aquí todavía. Eduardo Carminiani, ¿ya? Jurista, columnista de Expreso los viernes sobre un tema que él ha logrado que se entienda y se acepte, siendo contrario a lo que la mayoría creía que era lo mejor. Ya ven que no siempre están en lo correcto.